Carlos siempre fue un hombre sencillo. Tranquilo, de esos que no hacen ruido. Viudo desde hace años, su rutina era casi sagrada. Despertarse, prepararse un café solo, sentarse en su silla favorita y mirar por la ventana sin decir una palabra. Estoy cansado, decía cada vez que su hija le preguntaba si todo iba bien. Cansado, como si fuera una forma natural de la vida a los 72. Pero ese cansancio tenía algo distinto. Algo más callado. Más profundo. Todo empezó con cosas pequeñas. Unas llaves que no estaban donde siempre. Un nombre que se le escapaba. Una cita olvidada. Un billete de tren que compró 2 veces, para el mismo día. Papá está más distraído últimamente, dijo Laura, su hija, mientras recogía un abrigo del suelo que él juraba no haber tocado. Pero nadie se alarmó. Nadie. Porque cuando los olvidos son lentos, el amor los disimula. Porque duele aceptar que alguien que amas se está apagando poco a poco. Y entonces llegó ese día. Estaban tomando café, como cada domingo. Carlos la miró fijamente durante unos segundos. Y luego preguntó: ¿nos conocemos? Laura se quedó inmóvil. La taza temblaba en sus manos. Él sonrió, como si fuera un chiste. Pero sus ojos no sonreían. No la recordaba. No sabía su nombre. No entendía por qué ella lloraba. 3 semanas antes, solo decía estar cansado. Pero la verdad es que su mente ya empezaba a soltarse. Como si el tiempo, en lugar de pasar, se deshiciera dentro de él. Cuando fueron al médico, las palabras fueron frías. Deterioro cognitivo. Progresivo. Sin marcha atrás. Y entonces empezó la otra parte de la historia. La de los ¿por qué no? ¿Por qué no le insistí más para que saliera a caminar por las mañanas? ¿Por qué no me di cuenta de que desayunaba mal o a veces ni comía? ¿Por qué nunca hablamos de su insomnio? ¿Por qué pensamos que ver la tele todo el día era descanso, cuando en realidad era abandono? ¿Por qué lo dejamos tanto tiempo solo? La verdad es que Carlos no enfermó de golpe. Su memoria no se rompió como un vidrio. Se fue desgastando como una vela que nadie vigila. Y ahora está. Presente, sí. Con su cuerpo. Pero hay días en los que su mente se queda muy lejos. Tanto, que su hija se convierte en una visita amable. Una mujer que él agradece por pasar a saludar. Y eso, para Laura, es lo más duro. Ser una desconocida para el hombre que la vio dar sus primeros pasos. Ser olvidada por quien la llamaba mi pequeña cada noche antes de dormir. Tal vez conoces a alguien como Carlos. Tal vez tú mismo sientes ese cansancio raro, ese olvido que incomoda, que llega sin permiso. Tal vez estás viendo a alguien a quien amas apagarse lentamente. Y no sabes si es simplemente la edad, o algo más. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo. No estás solo. Y aún hay tiempo para hacer pequeños cambios que importan. Una conversación. Un paseo diario. Una rutina más activa. Desayunar bien. Dormir mejor. Beber agua al despertar. Estimular la mente. Abrazar más. No todo se puede evitar. Pero muchas veces, lo que creemos inevitable, era solo una advertencia ignorada. Si esta historia te tocó, si te recordó a alguien, o si te hizo pensar en ti, cuéntamelo. No para mí, sino para ti. Porque escribirlo, decirlo, compartirlo, también es una forma de cuidar la memoria. La tuya. A veces, la gente cree que estas historias solo les pasan a otros. A los vecinos. A los conocidos. A los que salen en las noticias o en vídeos como este. Pero la verdad es que le pueden pasar a cualquiera. Porque el deterioro no siempre empieza con una enfermedad. Empieza con la soledad. Con la falta de atención. Con una rutina vacía. Con una vida en pausa. Carlos no fue una excepción. Carlos fue un reflejo. Un espejo en el que muchos podrían verse si se atrevieran a mirar de verdad. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que él no se dio cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero los que lo amaban sí. Su hija sí. Cada vez que entraba a la casa y él no sabía si era lunes o jueves. Si era verano o invierno. Si ella era su hija, o solo una mujer amable que le traía café. Ese es el verdadero vacío.
el que deja a alguien que está presente, pero ausente. Y sin embargo, incluso en medio de todo eso, todavía había momentos en los que Carlos decía algo que solo un padre podría decir. Una frase, un recuerdo vago, una sonrisa que solo aparece cuando el alma todavía está ahí, aunque sea por segundos. Y esos segundos valen más que 1000 horas, porque son reales, y porque son la última conexión con lo que fuimos, con lo que somos, con lo que aún podemos ser. Por eso, si hoy te despertaste con desgana, si olvidaste dónde dejaste algo, si sientes que los días se repiten y que la mente ya no está tan ágil, no lo ignores. No digas ya pasará. No te acostumbres. Porque cuidar la memoria no empieza cuando todo se ha ido. Empieza mucho antes. Con pequeños gestos que parecen insignificantes. Leer, conversar, moverse, reír, nutrirse bien, dormir con calma. Amarse un poco más. Y sobre todo, no vivir en automático. Porque si la rutina te apaga, hay que encender algo dentro. Aunque sea una chispa. Aunque sea con ayuda. No esperes a que llegue el olvido para darte cuenta de lo que es vivir plenamente. Hazlo ahora. Por ti. Y por los que algún día te recordarán. Hay algo que nadie te dice cuando cumples 70. Y es que la mente ya no se renueva sola. Que lo que antes era automático, ahora necesita cuidado. La memoria ya no es un disco duro perfecto. Es como una planta. Si no la riegas cada día, se seca. Y no se trata de hacer cosas complicadas. A veces, las acciones más sencillas son las más poderosas. Como salir a caminar. No para hacer ejercicio, sino para que el cuerpo respire y la mente despierte. El movimiento activa la circulación, y con ella, llega más oxígeno al cerebro. Un paseo de 15 minutos al sol puede hacer más por tu mente que cualquier suplemento. Y hablar. Hablar más. Porque cuando uno deja de hablar, también deja de pensar. Conversar, contar historias, incluso discutir sanamente. Todo eso mantiene el cerebro en forma. Cada palabra, cada recuerdo contado, es una gimnasia invisible para la mente. Hay quien cree que ver televisión todo el día es descanso. Pero no lo es. Es silencio disfrazado de ruido. Y ese silencio apaga lentamente. En cambio, leer, aunque sea una página al día, un artículo, una receta, una carta vieja. Leer obliga al cerebro a imaginar, a recordar, a crear conexiones nuevas. Y escribir. Una lista. Un diario. Un pensamiento. La escritura no solo registra, también entrena. También está la música. Hay canciones que la memoria no olvida, aunque todo lo demás se haya ido. Ponerlas por la mañana, cerrar los ojos, y dejar que el ritmo despierte emociones. Porque una emoción fuerte puede reactivar lo que parecía perdido. Y luego está la alimentación. No hace falta ser un experto. Solo entender que el cerebro necesita energía real, no azúcar vacía ni ultraprocesados. Frutas, grasas saludables, nueces, huevos, verduras de colores intensos. Todo eso no solo alimenta el cuerpo, también reconstruye la mente. Y por último, dormir. Dormir bien. No solo por descansar, sino porque es durante el sueño que el cerebro limpia, ordena y almacena. Dormir poco o mal es como vivir sin guardar nada. Como escribir en la arena. Hay quienes viven muchos años, pero olvidan vivir cada día. Y hay quienes, aunque les queden pocos, deciden recordar lo importante, cuidarse con intención. No esperes a perder lo más valioso para empezar a protegerlo. La memoria no se cuida solo con pastillas. Se cuida con amor, con atención, con voluntad. Y sobre todo, con tiempo. El tiempo que te das. Para respirar. Para mirar a quien amas. Y para recordar quién eres antes de que se te olvide. Mira a Teresa, por ejemplo. Tiene 81 años y vive sola desde hace 12. Todas las mañanas se pone su bufanda, aunque no haga frío. Y sale a caminar por el parque. No por deporte, dice, sino porque allí ve a los mismos árboles desde hace años. Y si un día no los reconoce, sabrá que algo no va bien. Después lee el periódico,
Subraya las noticias que le llaman la atención. Y cuando su nieta la llama por la noche, siempre tiene algo interesante que contar. Porque para ella, la mente no se deja apagar. Se mantiene encendida. Y luego está Manuel. Tiene 76 y vive con su esposa desde que eran adolescentes. Hace unos años, empezó a olvidar ciertas cosas. La sartén en el fuego. El nombre de su calle. Al principio se asustó. Pero en vez de esconderlo, pidió ayuda. Empezó terapia ocupacional, ejercicios de memoria y rutinas mentales. Hoy sigue teniendo olvidos. Pero también tiene una lista en la nevera con los nombres de sus nietos. Y la repite cada mañana como si fuera un mantra. Él dice que eso le recuerda que aún está aquí. Y que mientras recuerde para quien vive, seguirá luchando por recordar. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas historias y consejos, tómate un momento ahora para compartir este vídeo o este mensaje con esa persona. A veces, un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien que enfrenta el desafío del olvido. Y si tú mismo sientes que quieres cuidar mejor tu memoria y bienestar, déjanos un comentario abajo con una palabra o pensamiento que te inspire hoy. Juntos podemos crear una comunidad donde nadie se sienta solo ni olvidado. Y sí, también está Julia. Ella no caminaba, ni leía, ni comía bien. Pasaba las mañanas viendo la misma novela de siempre. Sus días eran idénticos. Y su voz, cada vez más bajita. Hasta que un día su hijo le preguntó: «Mamá, ¿qué hiciste hoy?». Y ella no supo qué responder. Ni siquiera se acordaba si se había levantado temprano. Fue entonces cuando decidieron cambiar. Poco a poco. Un desayuno con fruta. Un cuaderno para anotar lo que le hacía feliz. Una canción cada tarde. No recuperó todo lo que había perdido. Pero dejó de perder lo que aún le quedaba. Estas historias son reales. O podrían serlo. Porque en cada familia hay un Carlos, una Teresa, un Manuel, una Julia. Y también hay una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. A veces no hace falta una gran solución. Hace falta intención. Y constancia. Y eso, si está en nuestras manos. Hay algo que pocos entienden hasta que lo viven. Y es que no hay nada más triste que ver a alguien que amas empezar a irse sin marcharse. Estar presente en cuerpo, pero ausente en alma. Mirarte sin reconocerte. Llamarte con el nombre de otra persona. Preguntarte por alguien que ya no está, porque no recuerda que murió hace años. Pero lo que más duele no es el olvido. Es lo que no se hizo antes del olvido. Los paseos que se pospusieron. Las conversaciones que no se tuvieron. Los te quiero que se guardaron como si hubiera todo el tiempo del mundo. Y cuando el tiempo se agota, uno se da cuenta de que la rutina no siempre es descanso. A veces es abandono disfrazado. Por eso, si aún estás a tiempo, si tienes a tu madre, tu padre, un abuelo, una vecina, hazlo ahora. Llama, escucha, acompaña. No necesitas grandes gestos. A veces, una charla de 10 minutos les devuelve el día entero. Una fotografía en la mesa puede traer de vuelta un recuerdo. Una canción vieja puede hacerlos llorar, pero de alegría. Porque en ese instante, aunque sea breve, vuelven a ser ellos. Y si tú eres quien empieza a sentir que olvida, que le cuesta recordar, que ya no es tan ágil como antes, no te castigues. No es culpa. No es fallo. Es humano. Lo importante no es lo que se va. Es lo que todavía puedes sostener. Y lo que puedes hacer con ello. Quizás no puedas escribir una novela, pero puedes escribir una carta. Quizás no puedas correr, pero puedes caminar. Quizás no recuerdes el nombre de todos tus nietos, pero puedes abrazarlos igual. Y a veces, ese abrazo es más verdad que cualquier palabra. No subestimes lo que todavía tienes. Porque aunque la memoria se borre, el amor, no. El amor deja huellas que el olvido no puede borrar. Y en el fondo, todos, queremos lo mismo. Ser recordados con cariño. Incluso por aquellos que, un día, puedan olvidarnos. Y entonces llega el invierno. No el del clima, sino el de la vida. Ese en el que los días parecen más lentos, el cuerpo se mueve con esfuerzo y los recuerdos empiezan a confundirse. Pero incluso el invierno tiene belleza. Es el tiempo en el que se recoge lo sembrado, en el que se escucha más que se habla, y en el que las pequeñas cosas adquieren un valor inmenso.
como ese café compartido en silencio, o el abrigo que huele a la colonia de toda la vida, o esa fotografía enmarcada en la mesita de noche, que aunque ya no recuerdes el nombre de quien aparece, sientes que fue alguien importante. A veces la mente olvida datos, pero no emociones. El cuerpo puede temblar, pero el alma reconoce un abrazo. Y ese es el punto de todo esto, mantener viva la conexión, incluso cuando la memoria empieza a fallar. Por eso, una de las cosas más importantes es el contacto humano. Un simple toque en la mano. Una mirada larga. Un aquí estoy dicho al oído. Para quien está confundido, eso puede ser más valioso que cualquier tratamiento. Y también reír. Reír más. Aunque sea por cosas tontas. Porque la risa libera tensiones, reduce el miedo y, por un momento, nos devuelve la sensación de estar vivos. Hay estudios que dicen que las personas mayores que ríen a diario tienen mejor memoria y menos ansiedad. Pero no hace falta leer estudios para saber que reír cura. Como lo hacía Pedro, que cada tarde se sentaba con su grupo de amigos en la plaza, todos con bastón, todos con historias repetidas, todos con nombres que a veces se les escapaban. Pero la risa, esa nunca se les iba. Hablaban de fútbol, de lo cara que está la vida, de cómo era el barrio antes. Reían de lo mismo, una y otra vez. Y nadie les juzgaba. Porque reír juntos era una forma de decirse, aún estamos aquí. Y pintar. Aunque nunca haya sido artista. Porque el arte no es para exponer. Es para liberar. Un pincel, unas acuarelas baratas, una hoja blanca. No necesitas talento. Solo ganas de soltar lo que no puedes decir. Hay adultos mayores que han encontrado en la pintura una forma de hablar cuando las palabras ya no llegan. Y abrazar el silencio también. No como vacío, sino como refugio. Sentarse junto a alguien sin decir nada. Mirar el atardecer. Sentir la brisa en el rostro. A veces el silencio bien compartido une más que 1000 conversaciones. Y la espiritualidad. Que no siempre es religión. Es también agradecer. Mirar atrás y reconciliarse con la vida. Entender que no todo salió como querías, pero que aún así, tu historia tiene valor. Encender una vela, cerrar los ojos, pensar en los que ya no están. Eso también fortalece la memoria. Porque honrar el pasado, da sentido al presente. La mente se puede entrenar, pero el alma se cuida. Y cuando ambas están en paz, la vida, incluso en su tramo final, se siente completa. Hay un momento en la vida en que dejamos de contar los años y empezamos a contar recuerdos. No porque queramos, sino porque los años se nos escapan, pero los recuerdos son lo único que a veces se queda. Pero incluso esos, con el tiempo, pueden volverse borrosos. Es como ver una fotografía que va perdiendo color. Por eso, cuidarlos es casi una forma de cuidar quienes somos. Y si los recuerdos se cuidan, también se pueden recuperar. No todos, claro. Pero algunos sí. A veces, con un olor, o un sabor, o una palabra dicha con ternura. Recuerdo el caso de Amalia, una mujer de 88 años que durante años creyó que ya no podía aprender nada nuevo. Pero su nieto, Daniel, un día le trajo un pequeño cuaderno y le dijo, «Abuela, vamos a escribir tu historia». Al principio, ella no sabía por dónde empezar. Pero poco a poco, entre tazas de té, empezaron a recordar. Cómo conoció al abuelo. La vez que se escapó a bailar con su hermana. El nacimiento de su primer hijo. Cada recuerdo era como encender una luz. Y en ese proceso, ella volvió a sonreír de una forma distinta. Porque más que recordar, se estaba reconectando con su esencia. Y eso la volvió más viva que nunca. Hay que crear espacios para que los recuerdos respiren. Una caja con cartas antiguas. Una grabadora donde contar anécdotas. Un álbum de fotos con nombres escritos detrás para que no se pierdan los rostros. Y si no están los recuerdos, que estén las sensaciones. Porque puede que alguien ya no recuerde tu nombre. Pero recordará cómo lo haces sentir. Y eso sí que nunca se olvida. La conexión emocional tiene un poder terapéutico que no se ve, pero se siente. Un abrazo, una caricia en la mano, una mirada sostenida. Para quienes viven con demencia, esto puede ser más poderoso que cualquier medicamento. Y está demostrado, los espacios que huelen a hogar, donde hay risas, donde hay música suave, donde hay flores o fotos familiares, son más efectivos para la memoria que un lugar frío y clínico. Por eso, cuidar de alguien en su vejez no es solo dar medicamentos. Es crear entornos donde la dignidad, la belleza y la rutina positiva sean parte del tratamiento.
Y también es cuidarnos a nosotros. Porque quienes acompañan, también necesitan ser acompañados. Es fácil desgastarse emocionalmente. Por eso, hablar, pedir ayuda, compartir las cargas, también es un acto de amor. Hay personas que han creado redes vecinales donde adultos mayores se reúnen a contar cuentos a los niños, a cocinar juntos, a hacer manualidades. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la memoria se cuida más en compañía que en soledad. Y quizás, lo más importante, nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 70, a los 80, incluso a los 90. Siempre queda algo por descubrir, alguien por abrazar, algo por agradecer. Porque la vida, incluso con olvidos, sigue siendo vida. Y mientras haya un suspiro, hay una historia que contar. Hay una verdad que muchos descubren demasiado tarde: no estamos hechos para olvidar, sino para recordar. Pero el recordar no es solo una cuestión de memoria, sino de identidad. Cuando olvidamos, perdemos no solo datos, sino pedazos de nosotros mismos, de nuestra historia y de aquello que nos define. Por eso, cuidar la mente en la vejez es un acto de amor propio y también un regalo para quienes nos rodean. Piensa en Ramón, un hombre de 82 años que, después de jubilarse, comenzó a sentir que sus días eran solo un eco de lo que había sido. El mundo parecía moverse rápido y él quedaba atrás. Pero un día, decidió apuntarse a un taller de pintura en su centro comunitario. No había agarrado un pincel en décadas, pero algo en esa actividad le devolvió la chispa. Cada pincelada era un pequeño desafío para su mente y para sus manos. Y lo más sorprendente, comenzó a recordar detalles de su juventud, anécdotas que creía perdidas para siempre. La pintura se convirtió en su terapia, su forma de revivir momentos y mantener la mente activa. No se trataba solo de crear arte, sino de crear memoria. Otro caso es el de Elena, de 79 años, que a pesar de tener dificultades para moverse debido a la artritis, nunca dejó de asistir a su grupo de lectura. Allí, compartir historias y emociones con otros le daba sentido a sus días. Los libros no solo eran entretenimiento, sino puertas a mundos que mantenían su mente despierta y su corazón alegre. En cada reunión, las risas, las discusiones, las preguntas estimulaban su cerebro. Porque la mente es social. Se alimenta del intercambio, de la conversación, de la compañía. Y cuando la soledad llega, se convierte en un enemigo silencioso que acelera el deterioro. Por eso, la comunidad, el vínculo social es fundamental. No importa la edad, nunca es tarde para construir nuevos lazos, para participar, para sentirse parte. Y ahí entra también el papel de la familia. No solo en lo práctico, sino en lo emocional. Cada llamada, cada visita, cada pequeño gesto cuenta. Recuerda a Marta, cuya abuela solía olvidar incluso las cosas más básicas. Pero cada vez que Marta iba, le llevaba fotos antiguas, canciones de su época, y se sentaban juntas a ver álbumes familiares. No era una lucha contra el olvido, sino un encuentro con el amor. Porque aunque la mente falle, el corazón puede recordar. Sin embargo, también es cierto que no todo es tan simple. A veces el deterioro avanza rápido y nos sentimos impotentes. Pero ahí también hay caminos. La medicina y la terapia han avanzado, y existen técnicas para estimular la memoria, ejercicios cognitivos, dietas específicas y rutinas que ayudan a ralentizar el proceso. Pero quizás, lo más importante, es la actitud. La esperanza, la voluntad de seguir adelante, de buscar sentido, de conectarse. En resumen, la memoria en la tercera edad no es un problema individual, sino un fenómeno social y emocional. Necesita de cuidado constante, de atención, de amor y también de ciencia. Y tú, que estás leyendo esto, quizá estés pensando en alguien que amas, o quizás en ti mismo. Recuerda que cada pequeño gesto suma. No es necesario esperar a un gran cambio, ni a un diagnóstico. La prevención y el cuidado empiezan hoy, en lo cotidiano. Dedica tiempo a escuchar, a hablar, a compartir. Sal a pasear. Lee un libro. Escribe una carta. Pon tu canción favorita. Siembra esos pequeños hábitos que mantienen viva la mente y el alma. Porque más allá del tiempo, más allá del olvido, está la esencia de quien somos. Y esa esencia merece ser cuidada, respetada y amada, cada día. Hay un momento en la vida donde el tiempo parece acelerarse, y sin embargo, los recuerdos se vuelven más lentos, más frágiles. No es extraño que alguien que ha vivido tanto empiece a sentir que las palabras se escapan, que los nombres se pierden, que el mapa de su vida se desdibuja. Pero no es el final. Es un capítulo diferente. Tomemos el ejemplo de Carmen, una mujer de 85 años que siempre fue una narradora nata.
Cada domingo, su familia se reunía para escuchar sus relatos de juventud, de amores, de guerras y de alegrías. Pero llegó un día en que Carmen empezó a olvidar partes de sus historias, se quedaba en blanco a mitad de frase, y eso llenó de tristeza a todos. Sin embargo, en lugar de rendirse, su nieta Paula tuvo una idea: crear un diario familiar donde cada uno pudiera escribir lo que recordaba de Carmen y ella pudiera complementar con lo que aún tenía fresco. De ese modo, entre todos, tejieron una red de recuerdos que fortaleció a Carmen y la hizo sentir amada y escuchada. Más allá de la memoria individual, está la memoria colectiva, la que se construye en familia, que se comparte y se conserva. Y ese tejido de historias es a menudo lo que sostiene a quienes enfrentan el olvido. Por otro lado, está la realidad de la soledad. Para muchos adultos mayores, la soledad es un enemigo invisible. Vivir solo, perder amigos o pareja, la distancia con los hijos, el aislamiento social, todo eso afecta no solo el ánimo, sino también la salud cognitiva. Conozco la historia de Alberto, que después de enviudar, cayó en una profunda tristeza. Sus días se volvieron monótonos, apenas salía de casa y su mente parecía apagarse poco a poco. Pero un día su comunidad organizó un taller de memoria y actividades lúdicas. Al principio fue solo por salir, pero pronto descubrió que compartir, reír, aprender cosas nuevas lo despertaba. Poco a poco recuperó confianza y energía. Para él, esos encuentros fueron la chispa que necesitaba para volver a sentirse vivo. Este ejemplo nos muestra que la memoria no es solo cuestión de células cerebrales, sino de emociones, estímulos, interacción humana. Por eso, es fundamental que los familiares, cuidadores y comunidades creen espacios donde los mayores se sientan valorados, útiles y acompañados. A veces se piensa que la tercera edad es sinónimo de fragilidad y dependencia. Pero la verdad es que con los apoyos adecuados, la autonomía puede mantenerse mucho más tiempo de lo que imaginamos. Las rutinas diarias importan: levantarse a una hora fija, alimentarse bien, realizar ejercicios suaves, mantener la mente activa con juegos, música, lectura o manualidades, y socializar. Además, la alimentación juega un papel fundamental. Sabemos que el cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía del cuerpo. Nutrientes como los ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitaminas B, D y E son vitales para proteger las neuronas. Un ejemplo concreto es el de Don José, que a sus 90 años lleva una dieta rica en frutos secos, pescado azul, frutas y verduras frescas. Asegura que su secreto está en el equilibrio y en no dejarse llevar por las comidas procesadas. Él no solo se siente bien físicamente, sino que su mente sigue clara y ágil para contar sus historias. Además, el ejercicio físico no solo ayuda al cuerpo, sino que es un poderoso estimulante para la mente. Caminar, bailar, hacer estiramientos o yoga suave aumenta la circulación cerebral, promueve la producción de sustancias neuroprotectoras y mejora el estado de ánimo. No se trata de competir, sino de disfrutar el movimiento como un regalo para el cuerpo y la mente. Pero el cuidado de la memoria también pasa por aceptar ciertas limitaciones. No hay que culparse por olvidar, ni frustrarse. La paciencia y la comprensión con uno mismo y con los demás es clave. Por ejemplo, cuando Teresa, que tiene 83 años, olvida dónde dejó sus llaves, en vez de enfadarse, ahora tiene un lugar fijo para guardarlas y un pequeño recordatorio. Ella dice que aprender a ser amable consigo misma ha sido uno de sus mayores aprendizajes. Y para los familiares, la empatía es esencial. No se trata solo de recordar por ellos, sino de acompañarlos con respeto, escucharlos y validar sus sentimientos. Esto lleva a otro punto importante: la estimulación cognitiva personalizada. No todos disfrutan las mismas actividades. Hay quienes prefieren la música, otros las manualidades, algunos los juegos de mesa, y otros simplemente charlar o cuidar plantas. El objetivo es mantener la mente en movimiento, en conexión con el presente y el pasado. Y aquí surge la importancia del entorno. Un hogar adaptado, seguro y cálido, con objetos que despierten recuerdos positivos, puede marcar la diferencia. Por ejemplo, colocar fotos familiares a la vista, objetos que evoquen historias, calendarios visuales y una rutina diaria estructurada da seguridad y reduce la ansiedad. Hablando de ansiedad, también es vital atender la salud emocional. La depresión y el estrés pueden afectar la memoria y la calidad de vida. Por eso, la atención médica regular, la terapia psicológica y el apoyo social son herramientas indispensables. Una comunidad bien informada y sensibilizada puede cambiar la vida de sus mayores. Cuando pensamos en cómo honrar a quienes nos preceden, no basta con recordar su nombre o su rostro. Hay que cuidar su presente, acompañar su viaje con amor y dignidad. Por eso, cada momento compartido,
Cada gesto pequeño, cada palabra amable, cuenta mucho más de lo que imaginamos. Así que si tienes un abuelo, una abuela, un padre o una madre, no esperes a que olviden para acercarte. No esperes a que las palabras falten para abrazar. La memoria puede fallar, pero el amor siempre encuentra la forma de permanecer. Y en ese amor está la verdadera esencia de la vida. Y si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por regalarle estos minutos a tu propia conciencia. A veces, solo necesitamos detenernos un instante para ver con más claridad. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero cada día trae la oportunidad de hacer algo diferente. Algo pequeño, que puede marcar una gran diferencia. Recuerda, tu mente no necesita perfección. Solo presencia, atención y cariño. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en ti o en alguien que amas, te invito a dejar un comentario, aunque sea una sola frase. A veces, escribir lo que sentimos es el primer paso para no olvidarlo. Nos leemos ahí abajo. Y si este mensaje te pareció importante, quizás también lo sea para alguien más. Compártelo, porque ayudar a alguien a recordar también es una forma de no ser olvidado.